Nuevamente, muchas gracias por atender a esta nueva sesión de nuestra clase de macroeconomía. Y en esta ocasión nos toca revisar el tema de escasez, elección y costo de oportunidad. ¿Sí? Ya de esto ya sabemos más o menos un background, ya tenemos nosotros unas leves conceptos o leve información acerca de lo que es costo de oportunidad, la importancia de las elecciones que hacemos. Y bueno, ahora ya sabemos que depende de los recursos que tengamos, cómo los vamos a poder colocar, ¿no? Que es prácticamente el hecho de que tienes escasez de recursos. Tus recursos no son infinitos, ¿no? Ya lo veíamos las sesiones anteriores. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser examinar qué se produce, cómo se produce y quién obtiene lo que se produce. ¿Ok? Entonces, vamos comenzando. ¿Cómo asignaríamos los recursos? ¿Qué produciríamos y cómo lo produciríamos? ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros nos encontramos en una isla desierta o que vamos en una embarcación y por alguna razón naufragamos y llegamos a una isla, ¿no? Una isla que es totalmente para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo asignaríamos los recursos? ¿Qué produciríamos? ¿Cuándo lo produciríamos? ¿Y cómo lo produciríamos? ¿Ok? ¿Qué pasaría? ¿Cómo ustedes, qué es lo primero que harían ustedes al llegar a esta isla desierta? Pues más que nada contabilizar o ver con qué es lo que podemos sacarle provecho. A ver qué le podemos sacar provecho. ¿Qué más? La Ver comida, los ¿no? recursos que hay. Alguien dijo por ahí comida. ¿Y tú, Manuel, qué decías? Ver los recursos que hay en la isla. Ujú, ver los recursos que hay en la isla. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos también nosotros o qué ocupamos? Ajá, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué más? Prácticamente, pues eso es lo que haríamos llegando a la isla, ¿no? O sea, ver primeramente que estemos a salvo, ¿sí? Y luego ver los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Prácticamente lo que nos moverían serían nuestros deseos, nuestras necesidades, la importancia que tenemos en cada uno de ellos o que les vamos a dar a cada uno de ellos y las posibilidades, ¿sí? Puedes llegar a la isla, entonces a lo mejor voy a hacer un recuento o voy a explorar la isla, ¿no? Y lo primero, me imagino que sería quizá buscar un refugio, ¿no? Quizá voy a querer construir un pequeño refugio, tal vez iré a revisar si hay algunos troncos, algunas palmas, saber qué es con qué es lo que cuento, ¿no? Lo que ustedes bien decían, ¿no? Entonces, lo primero era, y volvemos otra vez a nuestras tres palabras, ¿no? Nuestra escasez, nuestras elecciones y nuestro costo de oportunidad. Entonces, primero veríamos cuáles son los recursos disponibles, ¿sí? Porque no tenemos absolutamente todo, ¿no? No tenemos una casa ya hecha. Entonces, tendremos que ver los recursos que están disponibles para poder a lo mejor construir un refugio, ¿no? O quizá yo llego ahí, llego con mucha hambre y de pronto voy a correr a tratar de sacar algo de comida. ¿De dónde? Quizás soy bueno cazando o pescando o lo primero que se me ocurre es ir a buscar si hay algunas frutas, algunas bayas, algunos cocos, algo que pueda cortar y de inmediato comer, ¿no? Entonces ahí ya también estamos hablando de qué tan hábil soy para realizar cosas, ¿no? O para conseguir la comida. Más tarde a lo mejor me da algo de frío y voy a ver, voy a poner en práctica qué tan hábil soy para construir un refugio. A lo mejor no soy tan hábil y busco una cueva, o yo sé que soy muy hábil y voy y corto unas palmas y armo una casita, ¿no? Un techito con palmas y con palitos, ¿no? Entonces ahí ya también juega qué tan hábil soy para ciertas cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Y cómo pudiera yo pues liberar la situación, ¿no? También voy a ver en qué momento tengo que comer, ¿no? O en qué momento tengo que yo refugiarme, porque no es lo mismo que a lo mejor yo naufrago a las 12 del día y caigo ya a las 12 del día, entonces tal vez no me interesa de momento, o en este preciso instante no me interesa construir un techito, pero sí me interesa saciar mi sed o saciar alguna necesidad, pues un poquito más básica, ¿no? Ya una vez llegándose la noche, a lo mejor me pongo a pensar, bueno, ya es momento de construir un techito, ¿no? O si llega una lluvia, etcétera. Entonces, después sería, ¿cómo voy a producirlo? ¿Sí?
lo voy a producir con materiales de palma, si lo voy a buscar la cuevita esta que les comentaba. Entonces, juega un papel importante en nuestras decisiones, el cómo vamos a asignar los recursos, qué es lo que vamos a hacer primero, si voy a alimentarme, si voy a cubrirme, etcétera, en qué momento lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, estas son las preguntas primordiales también para una economía. Y ahora, esto pudiera ser igual si yo lo traspaso hacia una ciudad o hacia un país en términos económicos, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a producir como país o como comunidad, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades primordiales? Mejor nuestra necesidad primordial es producir comida, pero resulta que somos veganos o tendemos más hacia lo vegano, ¿no? Entonces, pues producir a lo mejor o alimentar vacas para comérnoslas no sería lo más óptimo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestras necesidades? Si las personas están deseando obtener ropa, pues no sería conveniente a lo mejor producir comida, ¿no? Entonces, igual sucede para las economías. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Sí? De acuerdo a nuestros deseos, nuestras necesidades, la importancia que le vamos a dar, cómo lo vamos a producir, cuándo lo vamos a producir, si es viable producir en invierno ropa de verano o al revés, ¿no? Entonces, son las preguntas que como economía vamos a estar también contestando constantemente, ¿sí? Bien, toda sociedad, sea simple o compleja, las personas están limitadas por lo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, no podemos hacer todo de todo. Estamos limitados por lo que se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, quizás sea muy, muy tentador, ¿sí? Voy a poner X ejemplo. Quizás sea muy tentador por su sabor, por su textura, por su olor, por muchas características, el hecho de producir o sembrar, pues sí, producir sandías, ¿no? Sin embargo, porque además sabemos que quizás la sandía solo la sembramos y listo, ¿no? Crece solita, con un buen riego, etcétera, ¿no? Crece solita. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros nos encontramos viviendo en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sería apto, por mucho que quisiéramos y por muy fácil que pudiera ser la producción de sandías, nuestro alrededor, nuestro entorno, ¿sí? No nos da para hacerlo. Entonces, vamos a estar nosotros limitados por ciertos factores que pueden ser naturales, pueden ser factores económicos o pueden ser nuestros factores de habilidades. Por ejemplo, ustedes como administradores, como contadores, pudieran tener muchas habilidades para desarrollarse en este campo laboral. Sin embargo, pudiéramos no ser hábiles en el campo de la ingeniería o en el campo de la informática, ¿no? Entonces, dependiendo también de nuestras habilidades, será lo que nos vamos a desempeñar, ¿no? Entonces, toda sociedad, simple o compleja, las personas vamos a estar limitados por lo que podemos hacer. En esta sociedad de un individuo, me refiero a tú como en tu isla, está constreñido por su tiempo, ¿sí? O sea, estás preocupado por tu tiempo, por tus condiciones físicas, por tus conocimientos, tus capacidades, los recursos y el clima de la isla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no será lo mismo o no tendrás las mismas necesidades si caes en una isla caribeña que en una isla más al norte del mundo, ¿no? O más hacia los polos, ¿no? Seguramente que el clima va a ser muy diferente y si te encuentras en una isla donde todo el tiempo está lloviendo, pues seguramente que tu primera necesidad será cubrirte de la lluvia, ¿no? Si te encuentras en una isla donde el clima es un poco más agradable, un poquito más variado, pues a lo mejor tus necesidades y prioridades van a cambiar, ¿no? Lo mismo sucede para las economías. Dependiendo también dónde nos estemos ubicando, las necesidades de cada pueblo, de cada sociedad, pues van a cambiar mucho, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que serán las mismas necesidades que tenga un pueblo oaxaqueño, ¿sí? O la ciudad de Oaxaca que la Ciudad de México? ¿Cuáles creen que sean las principales diferencias? ¿O qué necesidades pudiera tener una y qué necesidades pudiera tener otra? Pues que la Ciudad de México es más grande, profe, y por lo mismo requiere más recursos. ¿Qué más?
por decir algo, ¿qué ciudad creen que requiera más atención médica? ¿La ciudad de Oaxaca capital o la Ciudad de México? La Ciudad de México. Tal vez la Ciudad de México por el volumen de personas, ¿no? Y además por el sistema, perdón, por el hecho que nos estamos enfrentando ahora a una pandemia, ¿no? Tal vez la Ciudad de México, pero tal vez hace unos 5 años hubiéramos dicho, pues Oaxaca, porque tal vez está un poco menos desarrollada y necesitamos poner más infraestructura, ¿no? A lo mejor si yo les pregunto ahora, ¿qué ciudad necesita o tiene necesidad más de escuelas, ¿no? Tal vez a lo mejor sería la respuesta un poquito diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada sociedad, cada comunidad va a tener sus propias necesidades, ¿no? Dependiendo de cómo se haya desarrollado, ¿no? A lo mejor también por su condición física y por su clima, a lo mejor puede cambiar, ¿no? Tal vez un Cancún, ¿sí? Donde le pegan mucho los huracanes, va a ser muy diferente sus necesidades a una ciudad de Guadalajara, ¿no? Donde aquí, pues prácticamente los huracanes no nos azotan de la misma forma, porque no somos un pueblo costero, ¿no? Una ciudad costera. Entonces, dependiendo de muchos factores, será la forma de economía o la forma de resolver nuestras necesidades y también será diferente las prioridades que tengamos para hacerlo, ¿sale? Dado que los recursos son limitados, se tiene que decir cómo aprovecharlos de mejor manera para satisfacer la jerarquía de necesidades, ¿no? Entonces, nuestros recursos, al no ser limitados, digamos que al contar solamente con un presupuesto público de 500 millones de pesos, a lo mejor será diferente la forma en la que esos 500 millones de pesos los vamos a gastar en la ciudad de Guadalajara que en Cancún, ¿no? O que en Monterrey, o que en cualquier otra ciudad, ¿no? Tal vez nuestras necesidades ahora mismo son de alumbrado público en Guadalajara, pero tal vez en Cancún sus necesidades son a lo mejor hacer un dique para que no peguen tan fuerte los huracanes, ¿no? Entonces, dado que los recursos van a ser limitados, incluso tú en el ejemplo de la isla vas a tener recursos limitados, van a ser diferentes el cómo decides colocar esos recursos, ¿no? A lo mejor solamente tienes un par de frutos rojos, un par de naranjos por ahí, entonces eventualmente vas a tener tus naranjas, pero serán limitadas, ¿no? Entonces ya verás tú cómo te las organizas para comértelas o qué es lo que haces con ellas, ¿no? Entonces, todas las sociedades tienen recursos limitados y habrá que decidir cómo aprovecharlos de mejor manera para satisfacer nuestras necesidades y nuestras jerarquías de deseos, ¿vale? Bien, ya habíamos hablado un poquito sobre los costos de oportunidad o qué era el costo de oportunidad. El concepto de elección restringida y escasez son centrales en la disciplina de la economía. Pueden aplicarse cuando se analiza el comportamiento de individuos y cuando se estudia el comportamiento de grandes grupos de personas en sociedades complejas. ¿Por qué? Porque entonces todos vamos a estar haciendo elecciones y todos estaremos renunciando a alguna situación, ¿no? O alguna decisión. Volviendo al ejemplo de las sociedades y los 500 millones, quizá nosotros estamos más interesados en ampliar el periférico, ¿sí? Y entonces estaremos renunciando a lo mejor a crear nuevos hospitales, ¿no? O crear nuevas escuelas. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad es circular de manera más fluida en el periférico en lugar de obtener más escuelas, ¿no? Entonces, dado que nuestros recursos son limitados, tendremos que renunciar a ciertos desarrollos o a pues sí, a ciertos desarrollos dentro de nuestra sociedad, ¿ok? Dada la escasez de tiempo y recursos, se tendría mucho menos tiempo para recolectar frutos y bayas si se decide cazar, ¿sí? Me estoy regresando un poquito al ejemplo de la isla, ¿no? Dado que tú tienes escasez de tiempo, ¿sí? Tú tendrías mucho menos tiempo para recolectar frutos y bayas si decides cazar, ¿no? Y aquí a lo que me refiero es, tú tienes la necesidad de comer, ¿sí? Y tú tienes el tiempo que es limitado, porque solo tienes 24 horas para tu día, ¿no? Entonces ya desde ahí ya tienes una limitación y una escasez de tiempo, ¿no? En esas 24 horas, tú tienes que decidir qué es lo que vas a comer, ¿sí? Y vamos a suponer que tienes unos arbustos de bayas,
tienes unos árboles de plátanos o de frutos, etcétera, y tienes además la posibilidad de cazar, ¿sí? De cazar algo de los animales que viven también ahí en la isla o de salir a pescar, ¿no? Si tú decides, entonces, pasar más tiempo recolectando bayas, tendrás mucho menos tiempo para salir de cacería, ¿no? O para salir de pesca. Entonces, ya desde ahí tienes una limitante que es el tiempo, porque solo tienes 24 horas, y después de ello tendrás que decidir a cuál de ellos le asignarás más, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que lo asignarían? Dentro de sus 24 horas limitadas, ¿qué tiempo asignarían para recolectar frutos y qué tiempo asignarían para la cacería? Pues yo creo que sería mayor para la caza, puesto que es más complicado, te lleva más tiempo la elaboración de instrumentos para cazar. En cambio, pues en algunos casos, por decir los cocos, a cierto tiempo de que tú no los quitas, se caen, o igual algunos frutos. No es como que tengas que estar ahí apurándote para cortarlos, pues. Bien. Y has tocado también un punto importante. Llevan más tiempo para la cacería porque tienes que generar las herramientas de trabajo, ¿no? Y entonces también les pregunto, ¿quiénes somos buenos para la cacería? ¿No? También entra otro factor importante, el decir, híjole, es que a lo mejor a la cacería o le tengo que invertir más tiempo o de plano ni me meto a ello porque mis habilidades, ¿sí? No son las adecuadas para salir de cacería, ¿no? Entonces, ahí habrá que tener una mezcla, ¿sí? Renunciar a la cacería para poder obtener más frutos o renunciar a los frutos para enseñarme a la cacería y a la generación de las herramientas, ¿no? También hay que encontrar un equilibrio entre alimento y refugio, ¿no? Dentro de la isla, pues tú también tienes que decidir de esas 24 horas, cuántas horas vas a dedicarle a salir por bayas y frutos, cuántas horas vas a dedicarle a aprender a cazar y cuántas horas habrá que dedicarle a la construcción de tu refugio, ¿no? Porque ya de momento a lo mejor tienes dónde guarecerte, pero ahora ya necesitas algo para cobijarte o algo para tapar el hoyo o algo para tapar, pues para taparte de que no te pegue el viento, ¿no? Entonces, si te deseas estar más cómodo, se puede trabajar en construir un lugar cómodo y renunciar a la comida que hubiéramos podido producir, ¿no? Entonces, dentro de nuestras 24 horas, si te fijas, hay muchas decisiones que tienes que hacer y eh, mucho costo de oportunidad. Al renunciar a la comunidad, tienes más tiempo para salir a cazar. ¿Sí? Sin embargo, eventualmente vas a querer estar más cómodo y tendrás que renunciar a la recolección de bayas o a la recolección de frutos o a la cacería para poder invertir más tiempo en dejar tu casa o tu cuevita pues de manera más confortable, ¿no? Entonces, si te fijas, en este ejemplo, tu recurso que es limitado es el tiempo y de ahí tú tendrás que estar renunciando a diferentes actividades para poder estar o vivir más cómodo, ¿no? O tener una mejor calidad de vida. Vamos a suponer entonces que tú estás muy cómodo en tu isla, ya te organizaste, ya sabes a qué hora te levantas a la cacería, ya sabes a qué hora puedes salir a recolectar frutos, ya sabes a qué hora comes, ya tienes más o menos idea de las actividades que tienes que realizar durante el día. Sin embargo, por allá a lo lejos se ve que llega un nuevo amigo, un nuevo náufrago, ¿no? Una vez que llega acá a tu isla, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quién va a tomar el mando? ¿Cómo nos vamos a repartir las tareas? ¿Qué va a hacer cada uno de ellos? ¿Ustedes cómo se organizarían? Cuéntenme. Pues primero tendríamos que preguntarle qué sabe hacernos y si sabe más cazar o recolectar alimentos y en base a lo que sea bueno, pues ya se le asigna una tarea, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, excelente. ¿Qué más? También habrá que preguntarle a lo mejor cuáles son sus necesidades, ¿no? Si esta persona a lo mejor ya acaba de comer, ¿no? Entonces, para él ya no será importante en este momento, pues, la comida, ¿no? Y como bien dice su compañero, ¿para qué eres bueno? ¿No? Preguntarte para qué eres bueno, qué sabes hacer, con qué puedes aportar. Ok, eres bueno para cazar, mira qué maravilla, porque yo no sabía cómo cazar, ¿no? Entonces,
Seguramente entonces te tocará la cacería, mientras que a mí me puede tocar la recolección de frutos. Porque además, yo ya tengo más tiempo aquí, ya conozco la isla, tengo un poco más de experiencia, te puedo decir dónde está cada cosa, cuáles son las áreas que están peligrosas, cuáles son las áreas en las que podríamos desarrollar cierta agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes ya una ventaja, el hecho de que has pasado más tiempo en la isla y a lo mejor ya conoces los recovecos y superficie de la isla, ¿no? Las sociedades modernas, entonces, deben responder con precisión a estas cuestiones. ¿Quién va a tomar el mando? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a repartir las tareas? Y ahora que somos varios, ¿qué puede producir cada quien, ¿no? ¿Para qué eres bueno tú? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Y cómo vamos a generar, pues, más recursos para todos, ¿no? Y así es como funciona tal cual en las sociedades, ¿no? O en las ciudades o en los países, ¿no? Por ahí vemos de repente los mapas, cuando el INEGI hace sus encuestas, y vemos que la ciudad de Guadalajara o Jalisco es un estado que es mayormente comerciante, ¿no? O el estado de León. El estado de León es muy bueno con pieles, ¿no? Pieles, zapatos, chamarras, etcétera, ¿no? Y por allá el estado de Colima es más productor de alimentos, ¿no? Se les da muy bien la producción pues, de cocos, ahora sí, la producción de limones, ¿no? Y por allá en Monterrey y por aquel lado, la ganadería, ¿no? Los asados, los cortes, etcétera. Entonces vamos viendo cómo en un país somos buenos por regiones en alguna actividad, ¿no? Y así es como funcionamos también como sociedad. ¿Para qué eres bueno tú, Jalisco? ¿Para qué eres bueno tú, Colima? ¿Para qué eres bueno tú, Monterrey, ¿no? Nuevo León. ¿Para qué somos buenos y qué es lo que podemos producir, no? Yo sé que en la costa, a lo mejor, pues no se me va a dar, no sé, no se me puede dar, voy a inventar, la ganadería, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir o para qué colocar o dar apoyos gubernamentales en ganadería si yo sé que en las costas no se crían bien las cabezas de ganado, ¿no? Entonces, es así como vamos a ir colocando también los recursos de una sociedad, ¿no? ¿Para qué eres bueno tú? ¿Para qué soy bueno yo? Y entonces así podemos generar más, ¿no? No tiene caso que tú que no eres bueno en cacería, pues te dediques a la caza. ¿Por qué? Porque a lo mejor en todo el día, en 24 horas, vas a traer una ardilla, ¿no? Y pues con una ardilla no vamos a comer los dos, ¿no? Sin embargo, yo que soy bueno en cacería, pues a lo mejor me puedo traer pues un venado, ¿no? O algo más para algo más grande, pues para que podamos cazar, para que podamos comer los dos y satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, de ahí que viene cómo es que vamos a responder a la pregunta, ¿qué vamos a producir y quién lo va a producir, ¿no? Bien, hasta acá dudas, nos estamos yendo despacito. No dudas, ¿verdad? Bien. Y aquí es cuando vamos a entrar a los temas de especialización, intercambio y ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tú vas a ser bueno para ciertas actividades y yo voy a ser bueno también para algunas otras actividades, ¿no? Entonces, vamos a suponer aquí, y les estoy poniendo que el sujeto 1, ¿sí? Que es el acá que llegó primero, dice, esta persona tiene la tarea de cortar troncos, ¿sí? Y él es hábil para cortar troncos y recolectar comida, ¿sí? El otro es un poco lento y es un poco torpe, ¿sí? Su tarea también, pues, va a ser recolectar bayas. ¿Y por qué? Porque él, además de que es nuevo, es lento y es un poquito torpe, ¿no? Si uno solo se dedica a cortar la leña y el otro solamente se dedica a cortar bayas, se llegaría a una producción mayor total, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver acá. Decimos que el sujeto 1 puede recolectar 4 troncos, ¿sí? Los estoy representando acá con unos dibujitos de fogatas, ¿sí? Él puede cortar 4 troncos, vamos a suponer que es en un día, ¿sale? Durante un día, él puede recolectar 4 troncos y 4 canastos de bayas o de comida, ¿sí? Y sin embargo, el sujeto 2 puede recolectar solamente 2 tronquitos y 2 canastos de comida, ¿sí? 2 canastos de bayas. En general, el sujeto 2, pues es lento y es torpe, ¿no? O sea, puede hacer
en el mismo tiempo puede hacer menos, ¿no? Ahora, si entre los dos se reparten las tareas y si uno solo se dedica a cortar troncos y uno solo se dedica a cortar vallas, entonces llegaremos a una producción mayor total, ¿sí? Una producción, un productor, tiene la ventaja absoluta sobre otro si puede producir más con menos recursos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿quién tendría la ventaja absoluta? El primero, Exactamente. ¿Por qué? Porque con el mismo número de recursos o con el mismo, en este caso, recursos al tiempo, con menos tiempo o con el mismo número de tiempo, el sujeto 1 puede producir más canastos y más leños, ¿ok? Y el sujeto 2, como vemos, puede producir la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos hábil. ¿Por qué? Porque tiene menos experiencia. ¿Por qué? Porque quizá es un poquito más torpe y es más lento. ¿Sí? Bien. Está aquí bien, ¿verdad? Una ventaja comparativa se obtiene si puede lograrlo con menos costo de oportunidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Si una ventaja comparativa la vamos a obtener cuando te podemos renunciar a menos, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que está aquí. Y eso hay que poner atención porque es la parte complicada. El sujeto 1 puede producir 10 canastos de comida o cortar 10 leños, ¿sí? Veamos esto otra vez. Vamos a volverlo a leer. El sujeto 1 puede producir 10 canastos de comida, ¿sí? O cortar 10 leños. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, pierde un leño por cada canasto adicional, ¿sí? O sea, por cada leño, perdón, por cada canasto que él quiera producir más, ¿sí? Va a perder un canasto de comida, un leño, perdón. ¿Vale? Entonces, si él decide producir 10 canastos, si él decide producir 10 canastos, ¿a cuántos canastos? ¿A cuántos leños tiene que renunciar? A ninguno porque no está produciendo de más. ¿A ninguno? No, mira. no, a 10. A 10 no. Exactamente. A 10 tiene que renunciar. A 10 leños. ¿Por qué? Porque puede producir 10 canastos de comida o puede cortar 10 leños. En su tiempo que es limitado, que son las 24 horas, esta persona puede producir 10 canastos de comida o 10 leños. ¿Sí? No puede producir los dos. Entonces, si él quiere producir los 10 canastos de comida, tiene que renunciar a 10 leños. Lo que es lo mismo, 10 canastos de comida corresponden a 0 leños. ¿Sí? Producción, 0 leños. 9 canastos de comida, producción de leños, ¿cuántos? 1. 1. 8 canastos de comida, producción de leños. 8. Ay, perdón, me equivoco. 2. Excelente, 2. 7 canastos de comida, ¿cuántos leños puedo producir? 3. 3, exactamente. Muy bien. Entonces, el costo de oportunidad de renunciar o de producir un canasto de comida es un leño, ¿sí? Si yo quiero producir 6 canastos de comida, puedo producir 4 leños, ¿vale? Al final de cuentas, siempre puedo producir 10 objetos de algo, ¿ok? Ahí disculpen mi pulso. ¿Sale? Al yo producir entonces un canasto de comida, ay, parecen 7. Un canasto de comida, ¿cuántos leños puedo producir? 9. 9. Muy bien. Y si yo produzco 0 canastos de comida, ¿puedo producir cuántos leños? 10. 10. Muy bien, perfecto. Ok,
Excelente. Ahora, el segundo sujeto puede elaborar 8 canastos de comida al día. Aquí está más complicadito, 8 canastos de comida o cortar 10 leños. Perdón, cortar 4 leños. ¿Sale? Ok. Entonces, si él produce 4 leños, ok, ¿cuántos canastos de comida puede producir? 0. 8. Muy bien, 0. Si él produce 8 canastos de comida, ¿cuántos leños puede producir? 0. Muy bien, excelente. Ese es el paso 1. Muy bien. Si él produce, ok, si él produce 7 canastos de comida, ¿cuántos leños puede producir? 3. 3 leños. 5, ¿no, profe? Como .5, ¿no, profe? Como la mitad de uno. Exactamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esta matemática? Con una división. Mira, él puede producir 8 canastos de comida que equivalen a 4, ¿sí? Entonces, cada uno de los leños, perdón, cada uno, si yo renuncio a un canasto de comida, voy a poder producir otros 2, ¿sí? O sea, es la mitad. De cada uno va a ser la mitad, ¿vale? Entonces, por cada dos canastos de comida, yo voy a poder producir un leño más. Más o menos. Entonces, va a ser como 5. A ver, está más fácil si nos vamos de 2 en 2. 6 canastos de comida nos van a equivaler a un leño. ¿Vale? Entonces, son 6 canastos de comida, perdón. Si cada 2 nos equivale a un leño. 6 canastos de comida nos va a poder producir, ¿cuántos? 5. ¿Sí? 4. Creo que estoy haciendo al revés la matemática, ¿verdad? A ver, aguanta. Esta es la parte complicada. Por cada 2 canastos de comida yo puedo producir un leño. Entonces, si yo produzco 6, ya. Si yo produzco 6, yo puedo producir un leño adicional. ¿Sale? Si yo produzco 4, puedo producir 2. Si yo produzco 2 leños, puedo producir 3. Y si yo produzco 0, puedo producir 4 leños. ¿Sí? Ya me salió la matemática ahora sí. ¿Estamos de acuerdo o más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a 8 canastos de comida yo puedo producir 0 leños. ¿Ok? Entonces, cada uno de los leños, si yo los divido, ¿sí? Los 8 entre los 4, voy a tener que renunciar a 2 por cada uno. ¿Sale? Entonces, si yo produzco 6 canastos de comida, alcanzo a producir un leño. De 2 en 2. ¿Sale? Si yo produzco 4 canastos de comida, yo tengo la posibilidad de producir 2. ¿Sale? Si yo produzco 2 canastos de comida, puedo producir 3 leños. Y si yo no produzco ningún canasto de comida, puedo producir 4 leños. ¿Vale? Ok. Para producir un leño, ¿ok? Ojo con esto. Para producir, bueno, vamos a ir con el sujeto 1, ¿vale? Para producir un leño, ¿ok? ¿A cuántos canastos de comida yo tengo que renunciar? 9. A 1. A 1, ¿verdad? Muy bien. A ver, voy a renunciar, lo voy a poner acá. Renuncio a, ok, nos vamos a ir por las piedritas.
Para producir los canastos de comida, en el primer renglón, si yo quiero 0 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? A 0. Ninguno. Ninguna. Muy bien. Si yo produzco un leño, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 1. A 1, ¿verdad? Y así me va a dar la matemática. 9 más 1 me dan 10. 10 canastos, ¿ok? Si yo si yo produzco 8 canastos de comida, ¿a cuántos canastos tengo que, perdón, si yo produzco 2 leños, ¿sí? 2 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 2. Muy bien, excelente. Me da 10. Perfecto, ¿ok? Si yo produzco 3 leños, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 3. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Hasta ahí. Ok. Entonces, si yo produzco un leño, ¿sí? Si yo produzco un leño en el sujeto 1, yo tengo que renunciar a un canasto de comida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo produzco en el sujeto 2, si yo produzco un leño, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? A 2. Muy bien. Ok. ¿Quién renuncia a más canastos de comida a la hora de producir un leño entonces? El 2. El 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la producción de leños, ¿sí? A la hora de producir leños, ¿quién está en desventaja? ¿Quién renuncia a más? El 2. El 2. Perfecto. Entonces voy a decir aquí, en la producción de leños, el sujeto 2 renuncia a 2 canastos de comida, ¿ok? Mientras que el sujeto 1 renuncia a solo un canasto de comida, ¿sí? Entonces, el sujeto 1 tiene una ventaja comparativa en la producción de leños. ¿Ok? Vamos a volver a leer este enunciado o esta frase. El sujeto 2 renuncia a 2 canastos de comida, que ya lo vimos aquí, ¿no? A la hora que se produce un leño, ¿sí? Mientras que el sujeto 1 renuncia a solamente un canasto de comida, ¿sale? Decíamos entonces que la ventaja comparativa aquí arriba, la ventaja comparativa se obtiene si se logra producir con un menor costo de oportunidad, ¿sale? Entonces, ¿quién tiene menor costo de oportunidad o quién renuncia a menos? El sujeto 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí o más o menos? A ver, vamos a hacer reacción. Reacción de manita arriba o dedito arriba si lo entendimos. Ok. Muy bien. Ahora reacción de sorpresa si no me quedó 100% claro. Me falta todavía. Reacción de sorpresa. Bien. ¿Qué más? Ok, estamos como 50-50, ¿sale?
A la mitad nos quedó claro, a la mitad todavía nos falta. Muy bien. Vamos a revisar otra vez patito a patito. ¿Ok? Vamos a decir que el sujeto 1, perdón. El sujeto 1, ¿sí?, puede producir 10 canastos de comida o cortar 10 leños, ¿sí? Vamos, que no podemos hacer todo el tiempo, ¿sí? Solamente en 24 horas tú puedes producir o 10 leños. Espérame, estoy buscando el color. Puedes producir o 10 leños o 10 canastos de comida, ¿vale? No puedes producir los dos, ¿sí? Si tú quieres producir 10 canastos de comida, pues puedes producir 0 leños, ¿vale? Si tú quieres producir 9 canastos de comida, es la segunda renglón, podrás o tendrás tiempo para producir un leño, ¿vale? Y así te vas haciendo una tablita, ¿sí? Ya sabemos entonces que si yo hago la división, 10 entre 10 me va a dar 1, ¿sí? 10 canastos de comida entre los 10 leños que yo puedo producir, me va a dar 1, ¿no? Entonces, a cada uno de los renglones le voy a restar 1, ¿sí? Si yo produzco 9 canastos de comida, puedo producir un leño. Si yo produzco 8 canastos de comida, ¿sí?, podré producir 2 leños. Si yo produzco 7, puedo producir 3 leños, ¿sí? Entonces, como en las 24 horas yo puedo producir 10 o 10, si yo sumo columna 1 y columna 2, siempre me va a dar 10. ¿Vale? Pero solamente va a funcionar aquí. Ok. Hasta aquí vamos claros, ¿no? La primera parte es muy sencilla porque es de a 1. O sea, yo tengo que renunciar a 1 para poder, 1 de comida para poder realizar 1 de leños. Yo aquí en la segundo renglón, si yo solo produzco 8, me puede quedar espacio para producir 2 leños. ¿Vale? Bien. Si yo produzco un canasto de comida, puedo producir hasta 9 leños. Y al final del día, si yo no produzco ningún canasto de comida, significará que me la pasé haciendo los 10 leños durante todo el día. ¿Vale? El sujeto 2, en cambio, dice, pues yo puedo producir 8 canastos de comida. ¿Sí? O puedo producir 4 leños. Ok, 4 leños. Lo cual significa que 8 entre 4, pues me va a dar a 2. ¿Vale? Bien. Si yo produzco 0 canastos de comida, yo llego a producir hasta 4 leños. ¿Sí? O, si yo produzco pura comida, los 8 canastos, puedo producir 0 de leños. ¿Vale? Ok. Como ya vimos que el 8 entre 4 da 2, el siguiente brinquito, en lugar de ser de a 1, lo vamos a dar de a 2, para que sea unidades completas. ¿Vale? Si yo produzco 6 canastos de comida, aquí está el 2, la diferencia. Si yo produzco 6 canastos de comida, voy a lograr producir un leño. Si yo produzco 4 canastos de comida, voy a lograr producir hasta 2 leños. Si yo produzco 2 canastos de comida, puedo producir hasta 3 leños. Y si yo produzco 0 canastos de comida, puedo producir hasta 4. ¿Ok? Quedó hasta esta parte, ¿está claro? Vamos a ver las reacciones. Hasta esta parte, ¿estamos claros? Manitas arriba. Ok, en esta parte, caritas de sorpresa, ¿alguien todavía no?
Ok, no hay caritas de sorpresa. Pongan carita de sorpresa si algo no está claro, ¿eh? Bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos claros. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Porque en el primer renglón nos da el 8-0 y en el último renglón nos va a dar 4-0. ¿Sale? Entonces, señal de que lo hicimos correctamente. Ok. A la hora entonces de que yo decido producir solo 6 canastos de comida, puedo producir un leño. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Significa que para poder producir este leño, yo tuve que renunciar a 2 canastos de comida, ¿sí? De 6 a 8, pues hay 2, ¿no? Para poder producir uno en la columna de los leños, ¿sí? En la columna, perdón, en la fila siguiente, para poder producir 2 leños, yo tuve que renunciar a ¿cuántos canastos de comida? A 4. A 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me hubiera dedicado, en lugar de hacer leños, a hacer canastos, hubiera hecho en total, al final del día, 8 canastos. ¿Sí? Bien, en la tercera fila, ¿sí? Aquí con el 3. Si yo produzco 3 canastos de comida, perdón, 2 canastos de comida y 3 leños, ¿sí? ¿A cuántos canastos de comida tuve que renunciar? A 6. 6. Exactamente, a 6 canastos de comida, ¿sí? Y si yo produzco 4 leños, tuve que renunciar a ¿cuántos canastos de comida? A 8. A 8, ¿verdad? 0 más 8, 8. Perfecto. Ok, entonces, si yo comparo el saber a cuánto tengo que renunciar para poder crear un solo leño, ¿sí? En los dos casos, si yo produzco un leño, en la producción de leños, ¿sí? Yo quiero saber a cuántos canastos de comida tiene que renunciar cada uno. A ver, pregunta. Esa es pregunta para todos. Si yo produzco un solo leño, el sujeto 1, ¿a cuántos canastos de comida tiene que renunciar? A A 1. 1. Muy bien, a 1. Si yo soy el sujeto 2 y produzco un canasto de comida, ¿a cuántos? Perdón, un solo leño. Si yo produzco un solo leño, ¿a cuántos canastos de comida tengo que renunciar? 2. 2. A 2, exactamente. ¿Quién renunció a más canastos de comida? El sujeto 2. El sujeto 2, correcto. A la hora de que tú renuncias a más, ¿sí? Entonces tienes más costo de oportunidad, ¿sí? Porque renunciaste a más canastos de comida, ¿sí? En ese caso, entonces, el que renuncia a menos canastos de comida es el que tiene la ventaja comparativa, ¿sí? Pero eso tiene la ventaja comparativa cuando estamos produciendo leños, ¿ok? O sea, a la hora que yo dije, a ver, déjame ver a cuántos canastos de comida tengo que renunciar cuando yo produzco leños. ¿Sí? Entonces, en la hora de producir leños, ¿sí? A la hora de producir un leño, yo tengo que renunciar en el sujeto 1 a un solo canasto de comida y el sujeto 2 tiene que renunciar a 2 canastos de comida. Conclusión. En la producción de leños, el sujeto 2 renuncia a más canastos de comida que el sujeto 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, el sujeto 1, al renunciar a menos canastos de comida, entonces tiene la ventaja comparativa. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ok. Manitas arriba si ya le entendimos un poco mejor. Eso, muy bien, ya veo más manitas arriba. Bien, parece que más de la mitad ya le entendimos. Muchas más de la mitad.
Carita de sorpresa si todavía a lo mejor me queda por ahí alguna duda. Se vale la carita de sorpresa. Bien, perfecto. Vamos entonces a darnos un pequeñito descanso. Bueno, no, o sea, no tan pequeñito, ¿va? Porque es nuestra hora de receso. Vamos a darnos un receso entonces. ¿Sí? Espero que no se nos olviden estos minutos que vamos a tener de receso, porque vamos a continuar con un ejemplo muy similar. ¿Sí? Entonces, son prácticamente las 9 y nos tocan 20 minutos de receso. Les late si nos vemos aquí a las 9:30, ¿vale?